personajes. Y esta película, por ejemplo, si habéis dado cuenta, acaba muy parecido a Rebelde sin causa. Rebelde sin causa es el plano del amanecer, alto, en el observatorio Griffith, ¿no se llama este en Los Ángeles? Sí. Y en la cámara que se levanta, y es el propio Nicolas Rey con gabardina el que se aleja en una mañana, digamos, tibia, casi aterido, y este final de aquí es igual. Los dos personajes van hacia lo desconocido y dentro de unas condiciones malas. En Chicago, juntos, juntos. Es un final un poco también con de tiempos modernos. Sí, pero es un final muy parecido al de la otra película, la de James Dean, Pero muy fíjate, parecido. si comparas este final con el final de En un lugar solitario, aquí hay un optimismo que no había en la otra historia. Resulta que el amor de Dixon Steele, el guionista americano, con tendencia a sobrepasarse, y la chica aquella, su vecina de los Laurel Cannon apartamentos, que era Gloria Graham, que entonces me parece que ya había dejado de ser su mujer, o lo estaba dejando, no puede resultar, que son lo que tú has dicho, nací cuando tú me quisiste, es imposible. Aquí sí hay una posibilidad, pero yo creo, como decía Miguel antes, es porque él está viviendo en ese momento un estado de felicidad grande. Se nota en la película, hay un optimismo, y sobre todo a mí yo creo que siempre me ha gustado esta película porque es la película mejor de Nicolas Rey como director de cine. Es decir, hay otras películas quizá más importantes que tocan otros temas más densos o más profundos, pero esta es una película que de repente se encuentra con un estudio, con unos señores que van a iluminar de acuerdo con una tradición de la Metro Goldwyn Mayer, con un tipo que le va a hacer unos números musicales, con unos actores profesionales, y él dice, bueno, yo soy director, yo tengo que poner mi oficio, y absolutamente relajado empieza a construir una película maravillosa con su oficio de director. Quizás no es una película en su momento de autor, dice, está haciendo un trabajo para Metro Goldwyn Mayer, dice, pero resulta que ese trabajo ha pasado el tiempo y es donde él mejor se ha expresado plano a plano, porque ha ido poniendo su sensibilidad, su conocimiento del hombre, de la mujer, de las relaciones particulares entre ellos. Es fantástico que la primera vez que se besan suena un teléfono. Supongo que responderá momentos en su vida, pero no deja de ser curioso que ese primer beso es interrumpido por un teléfono. Sí, y un teléfono de los gángsters que le llaman, como quien dice, al orden y a su trabajo sucio, en cierto sentido. No, esto enlaza directamente con una frase que él siempre repetía, que decía, en Hollywood usted vale lo que es su última película. Y efectivamente él ha tenido dos oportunidades últimas que le han ido mal, se enfrenta al exilio, pues te va a ir a hacer una película que rueda en medio mundo y que tiene la mala suerte además de que el mejor material del Ártico se cae en una avioneta y se estropea y tiene que repetir casi toda la película en estudio, todo lo que había hecho en exteriores naturales muy buenos, y entonces este hombre, bueno, vamos a decir la película, lucha, la película es Los dientes del diablo, y en ese caso este hombre lucha desesperadamente con Party Girl por hacer algo que le restabilice en Hollywood, y no lo consigue, porque además la película es tan propia de él que no responde a los cánones del cine de Gaster ni a ninguna otra cosa, y no es el éxito que se esperaba. Fíjate, hay una cosa, a mí me ha dado siempre una pena enorme, que nos hemos quedado sin conocer la madurez, la vejez de Nicolas Rey, que a mí las únicas películas que apuntan por dónde podría ir son, porque son las dos más serenas y más armoniosas para mi gusto, pese a los problemas de producción, etcétera, que son esta y Los dientes del diablo precisamente. Yo ahí veo como una serenidad, y en Los dientes del diablo una aceptación, digamos, de un mundo ajeno y que aceptan las fuerzas de la naturaleza, toda la resignación de la madre que dejan abandonada que se la coman los osos porque ya no puede masticar, etcétera. Y esa serenidad de los planos horizontales, de las llanuras polares, todo esto de repente dices, qué lástima, porque piensas la vejez admirable de gente como John Ford, la vejez admirable de gente como Hawks, de Raoul Walsh, de toda esta gente que han llegado a viejos, y te encuentras que Ray, aunque siguió todavía durante unos años en vida, realmente tiene una carrera que es a escala americana, que siempre hacen más películas, casi tan breve y fulgurante como la de alguien que a mí siempre me lo recuerda también, que es Jean Vigo. Dice que son gente que hace unas películas de una intensidad enorme que parece que se queman haciendo esas películas en un periodo de tiempo muy breve. En realidad la carrera de Ray con una cierta fuerza dura 12 años. Y realmente piensas 12 años en los que probablemente hay otras tantas películas absolutamente maravillosas y algunas otras menores, pero siempre interesantes e intensas. Y yo creo que hay ese elemento que creo que cuesta trabajo hacer entender todavía, es de cómo alguien que no ha lanzado un proyecto, que no ha escrito él mismo el guión, y teniendo una vez guiones buenos, yo creo que este es un guión bueno, no especialmente extraordinario,
aunque George Wells era un buen guionista habitual de la Metro, cómo de todas maneras hacen suyas las películas precisamente por la dedicación que le ponen en su mera realización como artesanos. Hay alguien que de puro interés su trabajo de director, por su trabajo como director, se convierte en autor porque la personaliza automáticamente. ¿Qué es lo que aporta? Pues su experiencia, sus sentimientos, lo que él sabe de Chicago, lo que él sabe de las relaciones amorosas, lo que él sabe de los gángsters, lo que él sabe de las presiones, a lo mejor no de los gángsters, sino de los productores, que a lo mejor era lo más parecido que había tenido contacto, ¿no? Pero en el fondo tú puedes ver ahí a Ray en otros proyectos que son más personales, más típicos suyos, que están en el origen de ellos, como puede ocurrir con Rebelde sin causa, y tú ves las dos películas seguidas y ves que son clarísimamente la obra de una misma sensibilidad en diferentes momentos y con diferentes intensidades, pero es una evolución del mismo uso del cinemascope, una evolución del mismo enfoque de los colores, todo ese tipo de cosas que yo creo que es un poco el elemento de la modestia y del que en lugar de hablar, que eso en cambio sí que no lo aprendió la Nouvelle Vague, el hablar en tercera persona. Hacer cine personal en tercera persona, que los de la Nouvelle Vague lo sustituyen por voy a hablar de mí mismo. Hay cosas extrañas. Eso está bien, eso que dice Miguel. ¿Cómo se traduce esa frase que le define muy bien a Nicolas Ray? Soy un extraño ante mí mismo. No, yo aquí soy un extraño. Es un diálogo. Su propia vida. Es una frase es aquí. Es una frase del diálogo de Johnny Guitar. Por eso. Que él dice, no, si yo aquí no sé nada, que yo soy un extraño. Lo que pasa es que él la aplicaba en todas partes y decía, que es una bonita frase, dice que podía ser el working title, el título de trabajo de todas sus películas. Y es verdad, sí. Yo pensé que era una exageración, pero sí, sí, en todas es aplicable. Porque siempre es alguien que no está integrado nunca en la sociedad. Y siempre es inestable, además, él. Y ahí llega inestable él y su cine. Y de esa inestabilidad surge la grandeza que tiene. La grandeza y su influencia, yo creo, en la nueva ola también viene sobre todo del lado no clásico, sino de esa ruptura que se produce no por afán revolucionario, sino por pérdida de control, por invertir esa pasión que metía en las películas y que de repente las películas se hacen como tizas. Hay un plano muy sencillo que es una sombra en la pared cuando está hablándole a él. Me parece en el juicio o en la comisaría, y es solo una sombra en la pared, es un plano precioso. ¿Tú, cuál es tu momento, Eduardo? Mi momento favorito, bueno, yo el aspecto legal, el aspecto forense, yo creo que nuestro realizador con gustos te va a pinchar. Tengo dos momentos favoritos, tendría que escoger el del truco del reloj ante el jurado. Por afinidad de oficio. Es una secuencia muy funcionalmente rodada porque sitúa la cámara detrás de los jurados, de tal forma que el espectador de alguna forma es un jurado escuchando el discurso de Robert Taylor, de Tom Farrell al propio jurado. Yo creo que ese es un momento... Qué cara de alegría pone ese señor al que le da el bastón, como diciendo, hombre, me ha elegido a mí entre el resto del jurado. Todo es simpático. Todo es truco, desde cómo exagera la cojera, como has dicho tú, hasta entregar los periódicos que sale, absolutamente todo, incluso su desfachatez de decirle al juez totalmente, sabía que me habían condenado los periódicos y ahora me condena su señoría, me condena el juez. Fíjate una cosa, para la gente que está muy preocupada, a lo mejor por el cine, esa gente nueva de la que hablamos, que tendría que, y que yo creo que es la que sigue fundamentalmente este programa, esa secuencia del juicio, con lo del reloj que tú dices con el jurado, no sería nada sin los planos de ella. Por cronistas de 3 al cuarto que pasan la vida rebuscando, buceando entre la basura moral de nuestra ciudad. Ellos han dicho ya que Caneto es culpable. Se han adueñado de sus derechos. Les han privado, señores, del privilegio de juzgar por sí mismos. En una palabra, les han indicado lo que han de hacer. Yo creo que la fuerza de esa secuencia nace en los planos de Cichares, que probablemente había más de los que han quedado en el montaje, supongo, por cómo está construido, pero la fuerza que dan los planos de ella que está viendo la actuación, es porque él se la está dedicando a ella, pero de alguna manera está sabiéndolo eso. El jurado además, se la traga, pero ella es el crítico. Ella es la que está sabiendo perfectamente, eso es y se lo dice luego al final, cuando a una secuencia muy dura y muy áspera entre los dos en esa especie de bar donde está él y donde se produce una especie de ruptura en lo que había iniciado la relación amorosa, ¿no? O sea, entonces, lo tuyo es lo del reloj, sí, ¿no? Sí. Observo que algunos de ustedes miran mi reloj. No es muy elegante, ¿verdad? Pero tiene cierto valor sentimental. Porque me lo regaló mi padre cuando era un niño, en el hospital de San Luis. ¿Funciona bien? De todas formas tengo que apuntar que me gusta muchísimo la presentación que he dicho anteriormente de Robert Taylor, de atrás, y la fascinación de la orla de jueces, abogados y fiscales. Y además
con los tiempos que corren, yo creo que tendría que ser casi la secuencia favorita. ¿Y la tuya, Miguel? Pues la mía, ¿Tu momento? por coger una breve, es el momento en que aparece Sid Charisse con la cara tapada. Yo creo que siente uno un vuelco como el de Robert Taylor, que piensas que le han quemado la cara, y entonces le quitan la esta y el especie de suspiro de alivio que se le escapa a Robert Taylor. Para mí eso resume un poco el tratamiento por su gestión Tiene algo del hombre de la invisible. violencia. Sí.